Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Perspectivas. Hoy queremos dedicar el programa a recordar algunos de los momentos más interesantes, de los debates más acalorados que vivimos en Perspectivas. Todo el año estuvimos pendientes de la actualidad política, de la coyuntura de los principales temas públicos y por lo tanto queremos hoy mostrarte una serie de recopilaciones que hacemos de algunos de los temas que marcaron el año, los distintos asuntos que aquí los abordamos con muchísima profundidad, que en sus momentos fueron los grandes asuntos que se debatían en Jalisco y en México. Y queremos comenzar por los primeros meses de este año, un año que comenzó con una noticia que veníamos escuchando desde finales del año pasado, el gasolinazo. Se volvió el gasolinazo una reivindicación nacional. Los ciudadanos tomaron las calles, hubo manifestaciones y protestas multitudinarias en prácticamente todo el país. Aquí las vimos en la zona metropolitana de Guadalajara, no solo porque el gasolinazo significaba un impacto muy nocivo a los bolsillos de los ciudadanos, como quedó claro en la inflación y en muchísimos indicadores más, sino también porque se constataba lo que en ese momento definíamos como la gran mentira del presidente Peña Nieto. ¿Y por qué la gran mentira del presidente Peña Nieto? Porque él mismo, su gabinete, su equipo, hizo campaña a favor de la reforma energética con una promesa: el precio de los energéticos bajarán automáticamente. Por lo tanto, comenzamos el año con lo que podríamos decir que era un total pie izquierdo en la política nacional. También en febrero vimos al gobernador con un informe distinto. Estuvo la glosa, un mensaje con determinadas características, y Aristóteles presentaba su cuarto informe de gobierno en febrero de este año con todas las discusiones en torno a la inseguridad, a la corrupción, temas como el zapotillo, temas como por ejemplo el crecimiento del empleo, la economía. Todo esto se sintetizó en el mensaje que dio el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval. Y también, hay que decirlo, empezó una discusión estatal sobre un tema que es fundamental: los derechos humanos y la ausencia de un ombudsman, de un protector de derechos humanos a la altura de los jaliscienses y de la defensa de los derechos humanos de los jaliscienses. Fueron tres temas que discutimos a inicio del año. Tenemos los debates que en ese momento marcaron, y este primer bloque revisaremos gasolinazo, cuarto informe del gobernador y el asunto del ombudsman. Pero vaya manera de anunciarlo, vaya manera de implementarlo, de justificarlo. Yo creo que no hubiera estado mal hoy una disculpa a la nación diciendo: señores, lo lamentamos mucho, tenemos que hacer esto, pero casi te lo presenta como si esperan un aplauso, que desde un punto de vista económico-financiero sí es una medida necesaria, pero por favor, tantita consideración en las formas y en pensar en la gente a la que le vas a golpear. Y no es a los que llenamos el tanque de gasolina, es a los que usan transporte público. Pero era, doctor, necesario 20% de golpe. Lo que pasa es que vamos a pensar por qué era necesario. Hay una serie de factores. Efectivamente, como Sergio acaba de comentar, evidentemente uno de los problemas era Pemex. Otro de los problemas, debemos recordar que a final de cuentas, en lo que va de este año, tenemos un déficit brutal, récord en las finanzas públicas mexicanas. Eso significa que esto es deuda interna y externa. ¿Esto con qué se va a pagar? Pues básicamente se tiene que pagar con petróleo, con ingresos públicos que tienen que incrementarse para subsanar, primero, incrementos de tasas de interés nacionales e internacionales. 1. 2. Hay que recordar que nosotros en México importamos gasolina. Producimos petróleo, pero importamos gasolina. Como el 70% de la Exactamente. gasolina, sí. Eso significa que tenemos que pagar en dólares la gasolina. Por lo tanto, tenemos no solo un incremento asociado a la producción, sino a la devaluación. Y tenemos un tercer costo que debemos pensar que en este momento, pues, hemos visto que también está lo que son los robos de la gasolina, los problemas que hemos visto en varios lugares del país, asociados pues en parte al crimen organizado, y eso también son otros costos adicionales. Entonces, pues esto lo que nos obliga al gobierno federal es a incrementar ingresos. ¿Y cómo lo hace? Pues simple y llanamente incrementando el precio de un bien que casualmente todos necesariamente utilizamos. Ahora, para tratar de desglosar un poco el discurso este mediodía del presidente Enrique Peña Nieto, él asegura que este incremento en el precio de las gasolinas no tiene nada que ver con el tema de la reforma energética. ¿Es verdad, Sergio? Sí tiene que ver.
Indirecta. Yo creo que él era una manera de quitarle peso político tanto al PAN como al PRD, porque dijo que ni la energética, donde votó el PAN, ni la fiscal, donde votó el PRD, entonces Oye, era ya como... se acabó el pacto por México, ¿no? Sí, entonces yo siento que fue por ese lado. No, sí tiene que ver en un sentido al menos indirecto. Si tú liberalizas un mercado, atraes inversionistas, y para atraer inversionistas tienes que subir el precio. O sea, está todo enlazado, está todo encadenado. Es una consecuencia, quizá no una parte, digamos, esencial, no se vislumbraba como un pilar de la reforma, pero sí es una consecuencia de la reforma. Entonces sí tiene que ver. Yo supongo que su defensa sería aquella de que no tenía forma directa, pero sí la tiene, sí está enlazado. Doctor, ¿y la fiscal también? ¿Hay algún vínculo? Definitivamente. Mire, hay que ver una cosa que es importante. Resulta que el precio del petróleo había caído en los últimos años. Justamente este es el primer año donde se ven perspectivas al alza. Ya Entonces, está ahí, claro, entonces cuando ves que hay perspectivas al alza e incrementos reales, pues es justo el momento para adelantar la reforma, que fue lo que se hizo. O sea, se vio que ya se venía para subir una recuperación de precios de petróleo y se dijo, bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprovechar ese rally alcista para efectos de generar más ingresos públicos. Ahora, nuevamente, como te comentaba hace un momento, pues eso está muy vinculado a el dispendio que se hizo durante los primeros años de la administración. Hay dos temas que tocó, creo que con especial puntualidad, Augusto Chacón, Aristóteles Sandoval en su intervención. Una es el asunto de los empleos, 89,000 empleos en 2016, y otro el tema de la pobreza, que hay que decir que el asunto de la pobreza es un dato sobre todo de 2015. O sea, no hay dato nuevo en 2016. No sé si se pueden matizar estas cifras. En el caso de los empleos, creo que lo que no dice el gobernador es que creo, y está claro en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que son empleos la mayoría basura o empleos de muy baja calidad, es decir, que se gana muy poco dinero e que incluso trabajando 40 horas al día eres pobre, lo que me parece totalmente indigno. Y en el asunto de la pobreza, creo que nos debe una explicación este gobierno de por qué salieron los resultados tan bien. Porque nunca nos ha dicho si fue chiripada, si no, si sabían lo que estaban haciendo. Pues parece como que no hay una explicación de por qué nos fue tan bien en el Coneval de 2015, porque en 2016 no hubo datos, ¿no? En el término de la pobreza, conviene recordar la expresión de uno de los intelectuales importantes que tenemos por acá, Enrique Valencia, que dice, es la celebración de las décimas. Pero hay 250,000 personas que salieron de la pobreza, de acuerdo al dato de Coneval. De acuerdo, pero así como con los empleos, ¿qué es salir de la pobreza? Sí, estoy de acuerdo. Si tú pasas de $2.50 al día con unos centavos extras, ya estás en la otra décima, y entonces hay que celebrar eso cuando hay una dimensión de la pobreza que tiene que ver, que es la que puede paliar el Estado a través de lo que provee: educación, salud, servicios públicos, que ahí hay una gran desigualdad y ahí no hemos entrado. Estamos midiendo todavía una movilidad en la estadística, no una que aparte movilidad... no es sustentable. ¿No? Porque se cae un poquito el ingreso, como dices, unos centavos, y cae esa pobreza de nuevo. Y igual le sucede a la clase media. Dijo el gobernador también que los registros de empleos en el IMSS, 4 de cada 5 de los empleos son permanentes, que eso es una buena noticia. Nosotros en Jalisco, ¿cómo vamos? Tenemos medido que quien reconoce tener un empleo permanente califica en general mejor su felicidad, su calidad de vida, su relación con los demás. Es decir, la calidad de empleado permanente y eleva tu calidad de vida. Así que si esa cifra, bueno, la dijo contundentemente, no hay que dudar de ella, pero pues no luce una mala noticia de entrada que 4 de cada 5 de los empleos están registrados como permanentes. Sí. Es una gran noticia. Aún así, lo que no dice es que 4 de cada 5 son de 3 salarios mínimos o menos. Que esa es la parte como oscura de este tipo de cifras, ¿no? Que cada una de las cifras que ha ofrecido hoy el gobernador tiene el claro oscuro finalmente. Exacto. ¿No? Que cada quien responda por su trabajo, que cada quien responda por sus competencias que le establece las propias leyes que rigen a cada institución, y que cada quien dé la cara y dé respuesta de lo que le toca hacer y de lo que le toca resolver. Yo aquí estoy y estaré siempre para responder y resolver lo que a la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos corresponde por competencia y a lo que estamos obligados a hacer. Pero claro, nosotros lo hacemos y lo hacemos bien. Los demás... Sí, pero es que esperábamos que la comisión, que nos cuesta tanto dinero, pues tuviera algún impacto en la reducción de las violaciones de los derechos humanos. Hay, sin duda, por eso digo y reconozco que hay rezagos.
pero también hay muchos avances. Y yo puedo hablar, sin duda, de rezagos y puedo hablar de avances. De los dos temas podemos hablar. Pues entrémosle. Que vamos a entrar con algunas cifras, por supuesto. Y decir, Enrique, me parece que es importante mencionar el hecho de haber abierto este espacio y que le agradecemos al presidente que nos acompañe esta noche, es porque en programas pasados abrimos precisamente una mesa en donde organizaciones no gubernamentales, investigadores, académicos se han pronunciado en torno a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el marco de la elección del próximo presidente de este organismo. Y con base en estos señalamientos, presidente, pues uno de los aspectos que ha sido muy cuestionado es si la Comisión Estatal hoy por hoy tiene la credibilidad o no con la que nació originalmente. ¿Usted qué opina? Bueno, esto es muy sencillo. Es una visión, es muy respetuosa, es una visión que se hace desde este derecho humano tan importante como es la libertad de la manifestación de las ideas consagrado en el artículo 6º, que nosotros no podemos decir nada de que expresen y ejerzan ese derecho, pero también hay que recordarles que ese derecho se debe de ejercer con muchas responsabilidades, y una responsabilidad de quien se dice ser defensor o defensora de derechos humanos es hablar con la verdad. No porque ellos no han estado en este proceso, en esta etapa de la comisión, es que lo que hace la comisión esté mal, porque sí hay que decirlo muy en claro, son gente que ahora hablan mal de la comisión, pero que en su momento formaron parte de la comisión y que fueron despedidos. Y yo al menos, hablo por mi administración, yo no he despedido a nadie bueno. Entonces, son personas que estuvieron, muchos de ellos, trabajando en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ahora porque no están ellos o porque consideran que no cubren ese espacio, entonces los perfiles que hay no son los mejores. Y hablan de que no está legitimada en cuanto a su vínculo con la sociedad, y se quieren asumir 20 organizaciones la representación de la sociedad civil, y creo que ahí también hay un exceso, y hay un gravísimo error, y hay una gravísima mentira. Nosotros, hoy por hoy, tenemos convenio celebrado con más de 600 organizaciones de la sociedad civil que en Jalisco defienden y promueven los derechos humanos. Estamos de vuelta en Perspectivas para seguir revisando este año, lo que significó este año en las distintas materias, en los temas más importantes a nivel nacional y a nivel local. También nos enfrentamos en 2017 a un ejercicio no inédito, porque ya había ocurrido en Tlajomulco, pero sí debemos de decir que un ejercicio que se hizo mucho más extenso en la zona metropolitana de Guadalajara, y es el ejercicio de la revocación de mandato. Para sus promoventes, para quien simpatiza con el hecho de que los distintos gobiernos metropolitanos impulsen esta herramienta, decían que era un derecho ganado, que con esto ya los tapatíos tenían una herramienta para poder calificar, evaluar a los distintos gobiernos de la zona metropolitana de Guadalajara. Sus críticos, por el contrario, enfatizaban los errores del proceso. Decían que el ayuntamiento era juez y parte, que no existían realmente garantías democráticas para que hubiera una contienda con todas las de la ley. Y nos enfrascamos hasta finales de agosto, que se realizó el ejercicio, nos enfrascamos en un debate sobre el fondo de la cuestión, sobre por qué es importante que los ciudadanos ratifiquen a sus gobernantes, pero también sobre las formas, es decir, más allá de si estamos de acuerdo o no con el ejercicio de ratificación, estas ratificaciones, las que promueven los presidentes municipales de la zona metropolitana emanados del Partido de Movimiento Ciudadano, cumplen con todas digamos, con todos los preceptos democráticos. Ese fue un asunto que se debatió a nivel estatal durante mucho tiempo, y aquí tuvimos debate con las dos posturas, el PRI atacando el ejercicio, Movimiento Ciudadano defendiéndolos. Otro tema que nos acompañó todo el año y seguramente, ya no sé si en la prensa o en el bolsillo, pero hay que decirlo que a todos lastimó de alguna forma la noticia, son las fotomultas
Tenemos fotomultas desde finales de la administración de Emilio González Márquez, operados por una empresa que se llama Autotraffic, y había muchas dudas entre los tapatíos, lo sigue habiendo, sobre si esta empresa y la relación con el gobierno del estado era lo más transparente posible y el acuerdo entre los dos era ventajoso para los intereses de la ciudadanía. Al final lo que vimos es que el gobernador del estado revocó la concesión de Autotraffic y comenzó el proceso, digamos, de acuerdo para tener una solución negociada en la materia. Me parece, hasta los últimos días de diciembre, que quedó a la mitad este proceso, es decir, si bien se revocó la concesión, hay que decirlo que no tenemos todavía el nuevo modelo operando, a pesar de que en su momento el gobernador del estado le indicó al Instituto de Movilidad que desarrollara el nuevo modelo. Y también tuvimos en perspectivas durante todo el año a personajes nacionales muy importantes, de alta talla, que toman decisiones y que están en las primeras líneas de la política nacional. Estuvo con nosotros Rafael Moreno Valle, platicando de distintos temas, platicando de asuntos políticos, de definiciones. Ya se empezaba a hablar en ese momento del Frente, por lo tanto, le preguntamos sobre el Frente, pero sobre todo por esta campaña de su libro que vino a promocionar a Jalisco, su libro, donde ella habla de Trump, habla de la disminución de la pobreza. Platicamos con él y en este segundo bloque revisamos la revocación de mandato. Tuvimos un debate muy interesante sobre este tema, las fotomultas y todo el embrollo de las fotomultas en este año 2017. Y una parte, un segmento de la entrevista con Rafael Moreno Valle. ¿Por qué optar por una ratificación y no una revocación? La diferencia en las figuras. Bueno, evidentemente son dos figuras completamente distintas, ¿no? La revocación de mandato es un ejercicio que utilizan los ciudadanos para, de alguna forma, detener a un gobierno que está cometiendo cierto tipo de faltas, ¿no? Es decir, un caso como Duarte hubiera sido bastante pertinente, ¿no? Un ejercicio de revocación. Algunos otros gobiernos también que han sido muy excesivos, ¿no? en sus actos. Y la ratificación de mandato es un ejercicio de rendición de cuentas. ¿Por qué de rendición de cuentas? Porque es un compromiso con los ciudadanos de que si a la mitad del periodo no se dan los resultados esperados, no se cumplen con los compromisos, entonces el ciudadano tiene el derecho de decir, hasta aquí llega este gobierno. Y eso es un incentivo para que los gobiernos hagan bien las cosas, para que los gobiernos den lo mejor de sí y que entonces sí se cumpla con este tema de respetar el mandato de los ciudadanos y de dar resultados. Entonces, son dos figuras completamente distintas y además también, en la circunstancia actual de Jalisco, si comparamos el Reglamento de Participación Ciudadana de Guadalajara con la ley, más bien el Código Electoral de Participación Ciudadana, vemos que la ratificación de mandatos es un ejercicio mucho más accesible para el ciudadano. Es un ejercicio que busca que verdaderamente sí haya esta participación. Y el de la revocación tiene algunos elementos, ¿no? O más bien tiene algunas condicionantes que vuelven muy complejo el ejercicio. Las firmas, el nivel de participación, todo eso. Es muy alto y ahorita lo platicamos, verdaderamente muy alto. Salvador, tú no estás de acuerdo, supongo. No, la verdad es desde que lo propusieron en el Cabildo, nuestra postura fue estuvimos de acuerdo en la implementación del recurso, del reglamento, pero no el capítulo especial del proceso de ratificación de mandato, porque simple y sencillamente tenía muchas inconsistencias. Lo primero es que no tiene un sistema vinculante de qué va a pasar con el ciudadano si no sale bien evaluado o no evaluado. O sea, que no es vinculante. No es vinculante, no es finalmente que es una situación personal donde él supuestamente somete su licencia municipal al secretario general y finalmente nada lo obliga. Y no hablo nada más del actual presidente municipal, sino finalmente el que siga puede sostener lo mismo, ¿no? Segundo, no habla con precisión de cuánto sería la participación. Bien pueden participar 1,000 o 2,000 gentes y ese ya se maneja un porcentaje y ese porcentaje ya se queda. Yo tengo entendido que es 2%. El 2%. No, para solicitar, pero los que participen también se establece que es el 2%. En el reglamento no habla nada de eso. Lo pueden checar en los propios artículos, no habla de un porcentaje específico de participación. O sea, nada más del número de firmas. De los que primero que soliciten y luego después de que soliciten queda abierto a la ciudadanía los que participen y de ahí salga bien evaluado o no. Finalmente no habla si son 15,000, 20,000, 30,000, como habla el propio Código Electoral, en el sentido de que ya lo comentó quien estuvo antes, de que se ocupa cuando menos uno más de los que votaron por él en su favor. Finalmente es otra inconsistencia. Y lo tercero, los tiempos que
son para establecerlos, que finalmente establece con toda claridad, a diferencia de la ley, que él sí se puede promocionar todas acciones de lo que ha hecho bien o ha hecho mal, que creemos que es un acto anticipado de campaña. Por eso lo tratan de hacer hasta septiembre, previo a que él va a rendir su informe y va a tener doble. Primero rinde previo a su informe, ya ven que tienen una posibilidad de 7 días antes y 5 días después de promoverse, pero aparte va a tener un tiempo de gracia a través que establece este código, algo que prohíbe el propio código electoral, que no se debe de hacer ninguna promoción al respecto, porque es un acto desde luego previo y que se está promocionando anticipadamente cualquier proceso electoral, ¿no? Pero por lo pronto, todas las infracciones que ya vamos a ir colocando ahorita, las cámaras que ya están siendo certificadas y de una manera que ya están pasadas por ciencias forenses, por la empresa, por todo, van a tomar fotografía, pero te va a llegar a tu casa como una advertencia nada más, ¿no? Como una notificación para que a partir... excediste el límite de velocidad. Sí, así es. Bájale. A partir del 2 de mayo ya va a ser... ahora sí va a ser una multa, no es un impuesto, o sea, no estamos cobrando porque pasen un radar, sino porque los pasa exceso de velocidad, que es el tema. Pero a ver, lo que no entendí es, ¿hoy qué pasó? Se retiraron 22 de los 35 para se calibrar. retiraron todos los radares. Todos, ¿sí? Entonces se está calibrando, se están ajustando y se están certificando que sean la misma empresa, el mismo radar, la misma cámara, todo igual, para que entre en una sola línea todos. Pero si alguien se pasa ahorita algún velocidad o algo, lo vamos a detener. La policía vial está vigilante las 24 horas. Claro, traemos unos operativos ahorita nosotros por la Jarocabda, por López Mateo, Periférico, donde tenemos un operativo carrusel, no sé si se acuerdan ustedes el carrusel, tenemos unas unidades al frente y tenemos a todo el pelotón atrás, ¿no? A una velocidad de 60, de 40, para que no puedas pasar eso. Para que no puedas pasar. Sí, eso lo estamos haciendo, pero lo hemos querido hacer varias veces al día y no podemos. Está saturado, ¿para qué meter las unidades? Al contrario, lo que queremos es agilizar el tráfico ahorita, ¿no? Ahora, bueno, en el caso del alcoholímetro, en el caso del uso del cinturón de seguridad, en el caso incluso del uso de aparatos electrónicos mientras se conduce, como que nos queda muy claro cuáles son las consecuencias en caso de que no nos apeguemos a estos reglamentos. En el caso de las fotomultas o fotoinfracciones, ¿cuál es el impacto real? ¿Qué se está previniendo? ¿Qué se consigue o qué gana el automovilista con contar en la ciudad con estas llamadas fotomultas? Bien, mira, tenemos un 30% de accidentes por exceso de velocidad en la ciudad. Los teníamos, ¿sí? Cuando lo ponemos en periférico, inmediatamente en periférico, en el 2012 para acá, bajan el 16%. El primer año que se ponen, bajan el 16% de accidentes en el periférico. Entonces empezamos a poner en varias partes de la ciudad y nos empieza a premiar un 30% de baja de accidentes de choques, ¿no? Hoy estamos sacando nosotros un video que nos acaba de llegar de la Ciudad de México, ya con todos los datos de qué fue lo que pasó, cómo venía el conductor que fue en el Paseo de la Reforma, fue por exceso de velocidad y por alcohol. Sí. Son dos agravantes. Dos agravantes que la verdad... tremendo, ¿no? Entonces, eso es lo que un radar te va a permitir a que no pase esto. O sea, vamos a bajar el índice de accidentes y de muertos porque está muy difícil el tema. Y en el caso, Francisco Poe, de periférico, sí. Hoy leíamos en un periódico local, en Mural, en específico, los sí. cruces, sí. donde se ha multado más de 100,000 por cruce en periférico. Decían 4 nada más, creo que era Acueducto, 5 de Mayo, los de Poniente, Guadalupe, los del Poniente. Sí. ¿Realmente en esos cruces ha habido reducción de letalidad, de muertes, en esos, por ejemplo, en esos 4 cruces? Fíjate que vemos la demás gente sí lo hace. El camionero normal, el que va pasando y ve. Pero hay gente que es repetitivo. No le importa realmente. No le importa. Hemos visto conductores que traen 10, 11, hasta 19 fotomultas. Fue Miguel Ángel Porrúa, básicamente el que me dijo, yo no le entro a publicarte un libro, le entro a publicarte varios y tener derechos exclusivos de tus libros. Y le dije, muy bien. Me dice, entonces, este proyecto que me estás planteando no me interesa como primer libro, porque no te conoces. Me dice, realmente te conocen en Puebla y la zona alrededor de Puebla, y ahí sin duda me consta la transformación que has realizado. Sin embargo, para mí sería más interesante que presentes un libro en donde hables de tu biografía, y básicamente aquí hablo de la historia familiar desde mis bisabuelos, maternos, paternos, de mis abuelos, de mis padres, de un servidor, y de mis resultados en las diferentes responsabilidades que he tenido. Me dijo, primero, un libro donde puedas presentarte
y particularmente enfatizar los cambios que lograste en Puebla. Y después presentamos el otro, porque de otra manera no me es atractivo. Pero sí es un acto de pre-campaña este libro. No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. No estás diciendo, mira, este es mi proyecto rumbo a 2018, este soy yo. Esto es básicamente un libro donde se habla de una historia familiar y de los resultados de gobierno, fundamentalmente avalados por organismos autónomos e independientes. Y entiendo, por supuesto, que el compromiso con el editor es que los próximos libros van a ser con él. Entiendo también pues, que él busca que su autor, al que ya tiene comprometido por varios libros, pues tenga mayor conocimiento y le pueda ir bien. Esa es su apuesta. Te leo, Rafael Moreno Valle, una de las citas de tu libro. Dice, uno de los grandes retos en México es tener un piso mínimo de dignidad para todos los ciudadanos. Si nosotros comparamos los productos internos brutos per cápita de Oaxaca con los de Nuevo León, parecería que estamos hablando de dos países diferentes. Y no podemos permitir que siga creciendo esa brecha entre los estados del norte y los estados del sur. Y aparte desde Puebla, que Puebla es como el quiebre, ¿no? El quiebre entre norte y sur. Exactamente. ¿Por qué si tú dejaste a tu estado con 64% de la pobreza, 64 de cada 100 poblanos en situación de pobreza, por qué eres el indicado para buscar cohesionar este país tan dividido? Pues yo te diría, según datos de Coneval, y es parte de lo que mostramos en este libro, Puebla mejoró en los 7 indicadores de pobreza y en 4 de ellos fue primer lugar a nivel nacional, es decir, partimos de una base muy baja y logramos avanzar. El dato que das es correcto, sin embargo, pues obviamente lo importante es ver cuál fue el punto de partida y en ese sentido Puebla fue el que logró de todos los estados del país en 4 de 7 indicadores el mayor avance, la mayor mejoría y en los 7 avanzamos. Es decir, pero 64% realmente, es muchísimo. Bueno, pero es la realidad. Jalisco es 36%. Sí, por supuesto, pero pues, Jalisco era 30 y tantos % desde hace muchos años. Sí, en Puebla era muy superior y se logró reducir. Es decir, el dato que das es ya después de una reducción muy significativa. Falta mucho por hacer, pero la reducción, insisto, y no son datos míos, aquí lo puedes ver con mucha claridad, no creas que te estoy simplemente no, es que yo revisé los datos de Coneval, y si bien sí hay una reducción de porcentaje, hubo más pobres. No, en pobreza extrema, según datos de Coneval, 92 personas cada día lograron la reducción, pero además no solo es Coneval, sino las Naciones Unidas. El PNUD te muestra cómo Puebla, en el índice de desarrollo humano, fue el estado que más avanzó del país, primer lugar a nivel nacional. Entonces, y aquí están los datos de Coneval, aquí ves, por ejemplo, en salud, en educación, en ingreso, en alimentación, en acceso a servicios básicos, primer lugar a nivel nacional. De regreso en Perspectivas, gracias por acompañarnos, participa, estamos metidos en la época navideña, en las fiestas de final de año, pero estamos aquí presentes, activos, para que nos mandes mensajes, @Canal 44 TV, WhatsApp, Facebook, cualquier forma de comunicación para darnos tus comentarios sobre este programa especial sobre los temas más interesantes que abordamos en Perspectivas durante este 2017. Como decíamos, en Perspectivas platicamos con personajes también de talla nacional, no solo con actores locales en Jalisco, sino que también buscamos ofrecerte a ti un panorama sobre los distintos temas nacionales y las opiniones de los actores que toman decisiones a nivel nacional. Estuvo en Jalisco previo a la elección de 2017. Hay que recordar que 2017 estuvo marcada precisamente por una elección, por elecciones estatales, una muy polémica, la del Estado de México, porque terminó ganando Alfredo del Mazo con el candidato del PRI, con no las mejores prácticas democráticas, con severas dudas incluso de la autoridad electoral. Y tuvimos la suerte de que la contienda fue un domingo y el lunes anterior a dicha elección pudimos platicar con Lorenzo Córdoba. Seguramente les suena el nombre. Lorenzo Córdoba es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Nos aventamos una plática larga. Él estuvo con la mejor disposición de platicar con Canal 44. Y en esta conversación
lo que hicimos fue, de alguna forma, desgranar los retos del Instituto Nacional Electoral de cara al proceso de 2017. Pero no solo los retos en esos comicios, sino también examinar qué ha pasado con el INE. ¿Qué ha pasado con una institución tan importante para la democracia en México? Es imposible entender la democracia en el país sin el INE, sin el IFE, sin las autoridades electorales, sin la independencia de los árbitros electorales. Y sin embargo, en últimas fechas, si revisamos las encuestas, revisamos lo que ha venido sucediendo en el país, nos vamos a dar cuenta que el INE ha perdido muchísima credibilidad. Ha perdido credibilidad por ser una estructura demasiado obesa en términos burocráticos, por no tomar las decisiones que tiene que tomar, por el caso Partido Verde, Monex, Soriana, la elección del Estado de México, que fue un cochinero y en donde realmente el INE no tuvo ninguna actuación de fondo. Es decir, examinar, hacer un diagnóstico de por qué la institución, una de las instituciones más importantes para la democracia, está en una crisis tan importante que lleva a muchas personas a pensar que el árbitro no es imparcial. Por lo tanto, los dejamos con este y otros más temas. De entrada, la entrevista con Lorenzo Córdoba, que estuvo unos días antes de la elección de este año, estuvo en los micrófonos y en las cámaras de Perspectivas. En términos de autocrítica institucional de lo que ha sido el IFE, el INE, ¿qué ha dejado de hacer el INE para tener esta pérdida de credibilidad? Yo creo que el momento de inflexión al que hacíamos referencia coincide justamente con un momento en el que el INE perdió su capacidad de comunicar y de informar oportunamente. Yo creo que lo que ocurrió en 2006 es que frente a la avalancha de acusaciones que se le estaban haciendo, el INE no tuvo la capacidad de informar puntualmente lo que realmente había ocurrido, lo que había hecho o lo que había dejado de hacer. Yo creo que desde un punto de vista autocrítico, creo que la autoridad electoral no puede partir de la premisa de que todo lo que hace está bien. Al contrario, creo que tiene que partir de una premisa de aprendizaje institucional. Si tú ves, pongo solo un ejemplo, el PREP hoy respecto de lo que fue el PREP en el pasado, ha habido una gran cantidad de innovaciones que han llevado justamente o que han estado orientadas para tratar de inocular las acusaciones de algún tipo de sesgo en el manejo de este sistema. Hace 10 años las actas no se enseñaban, hoy las actas se servían para capturar la información. Hoy no solo capturan la información y permiten su agregación o desagregación, como se quiera, se ven las actas. Ahora tenemos un dilema de cara a 2018. En 2018 va a haber 30 elecciones concurrentes en una casilla única en donde en 30 estados los ciudadanos votaremos por nuestras autoridades locales y por las autoridades federales. Es muy probable que esto alargue el tiempo de escrutinio en cada casilla. No es lo mismo contar los votos de 3 elecciones que contar, como va a pasar en Jalisco, si no hay ninguna consulta popular, los votos de 6 elecciones. No los cuques, porque después nos sacan más. Bueno, 3 elecciones federales y 3 elecciones locales. ¿Cuál es el desafío futuro? Porque sabemos que si hacemos el PREP como lo habíamos hecho hasta ahora, es muy probable que las cifras en el PREP lleguen más tarde, pues porque va a tardar más en cerrar la casilla y el traslado del paquete. Eso da para todas suspicacias, que es lo que estamos justamente ahora haciendo y que lo estamos instrumentando en 3 de las 4 elecciones que tendrán lugar el próximo domingo, en el estado de Veracruz y en el estado de Nayarit, donde el PREP lo estamos haciendo nosotros, y en el estado de Coahuila, en donde se aceptó esta figura a partir del uso de celulares, en donde se está tomando o se va a tomar directamente en la casilla la fotografía del acta y se nutrirá con ello el PREP. Esto nos va a permitir garantizar que digamos, una agilidad mucho mayor del PREP, pero sobre todo lo más importante, nos va a servir como una prueba del ácido para afinar este programa de cara a 2018. Es decir, poco para sintetizar la respuesta. Creo que la autoridad electoral tiene que asumir que tiene una serie de desafíos por enfrentar, pero esos desafíos se resuelven de mejor manera si tienes un aprendizaje institucional, si haciendo un corte caja de cómo te ha ido en las últimas elecciones, y cuando hablo de las últimas elecciones hablo de los últimos 10 años, identificas cuáles han sido las fortalezas, es decir, lo que se ha hecho bien y lo robusteces, pero también en donde hemos quedado a deber, y actúas en consecuencia o tomas las medidas para tratar de mejorarlo. 2018 va a ser, déjame decirlo así, la prueba del ácido de la democracia mexicana, no solo por los volúmenes, sino porque son elecciones que se van a dar en un periodo, en un contexto pocas veces antes visto, y hiperfragmentado aparte, sí, de desconfianza, de polarización
de descontento, déjame decirlo, con los resultados que ha dado la democracia, y es indispensable que reivindiquemos la vocación democrática en la sociedad, porque lo último que podemos permitirnos es que entre tantos problemas económicos, de pobreza, de desigualdad, de estancamiento, de falta de desarrollo, de crecimiento y de desarrollo, de crisis de la política, de desconfianza incluso de los ciudadanos entre sí, de un caldo de cultivo para que puedan eventualmente germinar pulsiones incluso autoritarias o valores antidemocráticos. Clarísimo, de los gobiernos estatales, claro. Y además con la inseguridad que estamos teniendo, creo que es indispensable que las elecciones se reivindiquen como una, digamos que reivindiquen la vocación de la sociedad mexicana en clave democrática. Díganos, Carlos, un poquito qué hizo exactamente UNOPS, de qué es el estudio y que nos platiques a detalle cómo se realizan los pagos, cómo haces el vínculo con esta oficina y si hay alguna posibilidad, como se ha discutido en Jalisco en estos días, de que de alguna forma el gobierno del Estado intervenga en lo que ustedes al final colocan en ese estudio como datos. Bueno, a ver, vamos a ir por partes. En relación a lo que desarrolló UNOPS como actividad técnica, es lo que figura en los términos de referencia del convenio de cooperación con el gobierno del Estado de Jalisco, que es público y está disponible en la web desde diciembre del 2015 y que básicamente contempla la realización de un conjunto de estudios técnicos, la realización de un conjunto de recomendaciones vinculadas a la gobernanza del agua y un bloque destinado a la comunicación de los resultados que se obtengan del estudio. En particular, mi actividad está vinculada a los estudios técnicos y lo que hemos desarrollado en ese sentido es exactamente lo que nos pidió el gobierno del Estado de Jalisco, que es una herramienta de balance hídrico que finalmente terminó convirtiéndose en un modelo hidrológico y de gestión de los recursos hídricos. ¿Por qué modelo hidrológico y de gestión? Porque es un modelo que está implementado de manera tal que permite simular diferentes escenarios. ¿Qué son los escenarios? Son posibilidades o condiciones diferentes que se pueden dar en la cuenca y esta herramienta lo que permite es definir de qué manera responde la cuenca ante distintas condiciones. ¿Y quién determinó los escenarios? Surgen de un análisis técnico que está desarrollado en el estudio. ¿Pero ustedes lo hacen o el gobierno del Estado? No, lo hicimos nosotros y consensuamos obviamente con nuestra contraparte técnica. ¿Cómo se define un escenario? Básicamente por la combinación de tres grandes grupos de variables. Por un lado, las variables climáticas, o sea, el clima que reina en la cuenca del Río Verde. Por otro lado, las demandas que hay del recurso hídrico superficial, porque este es un modelo de balance superficial. Y por último, por la infraestructura que está presente en el territorio. De esa manera, esas tres grandes grupos de variables se pueden combinar y para cada una de esas condiciones o escenarios, el modelo arroja un conjunto de resultados que es la disponibilidad de recurso hídrico, la satisfacción de las demandas, básicamente, que son de distinto tipo. Nosotros analizamos 4 tipos de demanda: la demanda agrícola, la demanda para consumo humano, la demanda pecuaria y la demanda industrial. Hicimos esos 4 grandes grupos de demandas. Entonces, para cada una de las situaciones que se analizan en un escenario, se obtiene un cúmulo de información importante y numerosa, digamos, que nos permite determinar cuánta agua hay, dónde, cómo se reparte en la cuenca, porque muchas veces la pregunta más común es ¿cuánta agua hay? Bueno, esa es una pregunta relativa. ¿Cuánta agua hay? ¿Dónde? La cuenca tiene 20.000 kilómetros cuadrados, o sea que el agua no se distribuye uniformemente en la cuenca. Entonces, ¿cuánta agua hay? ¿Dónde está el agua? ¿Cómo se satisfacen las distintas demandas? ¿Y cómo varía esa satisfacción a lo largo del tiempo? El modelo corre a lo largo de una serie de 53 años que ha sido determinada de manera estadística y en base a una complementación que se hizo con una base de datos global de datos climáticos, en particular de precipitación, en la cual se ha conformado una serie que representa el comportamiento histórico de la cuenca. Y esa serie tiene 53 años.
Entonces el modelo se corre reproduciendo esa serie que representa la condición actual del clima. Entonces, desde el 63, 64 hasta la actualidad. Exacto. También el modelo lo que permite es cambiar dentro de esa componente de las variables que caracterizan el clima, permitiendo, por ejemplo, analizar condiciones vinculadas al cambio climático. Para eso, el estudio ha desarrollado un capítulo especialmente dedicado a analizar cuáles son las posibles condiciones que se desarrollarían en el cambio climático. Otro tema que llamó la atención de todos en 2017 fue la presa del Zapotillo. Por fin se llegó a una definición política sobre el tema. Hay que recordar que Aristóteles Sandoval, cuando era apenas, ya había ganado la elección, pero estaba en el periodo de transición, colocó un tuit que ha sido muy polémico, y yo no sé si ahorita él piense que fue un error. En una entrevista que tuvimos con él, le preguntamos precisamente si consideraba que había sido un error poner ese tuit, pero donde decía que, digamos a grandes rasgos, que lo que iba a hacer es impedir que se inundara Temacapulín. Por supuesto que ese tuit lo ha seguido y tiene que ser así, porque si un gobernante se compromete a algo, la ciudadanía activa y responsable tiene que exigirle que dé soluciones y que cumpla su palabra. Pero el gobierno federal y distintas instancias lo han presionado para que el gobernador del estado dé marcha atrás y por lo tanto acepte la inundación de Temaca y por lo tanto la presa a 105 metros. En un evento en Palacio de Gobierno así lo hizo, lo aceptó. Dijo, vamos por la presa a 105 metros. Y tras ese anuncio del gobernador del estado, vimos muchas reacciones. La Universidad de Guadalajara con sus académicos tuvo la reacción, los partidos políticos y también Movimiento Ciudadano, que gobierna buena parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Se presentó un proyecto sobre agua y en particular lo presentó Hugo Luna, el jefe de gabinete. Platicamos extensamente con él sobre este proyecto que desde el punto de vista del Movimiento Ciudadano impediría la inundación de Temaca y al mismo tiempo dotaría de agua a la zona metropolitana de Guadalajara. Y también platicamos sobre distintas polémicas, temas, por qué se vuelve el DEAN, las esculturas, se vuelven temas tan polémicos de la administración de Guadalajara. Y también nos visitó aquí en el estudio de Perspectivas, una conversación a fondo, el senador Juan Carlos Romero Hicks. Él es panista de Guanajuato, y levantó la mano como aspirante a la presidencia de la República. Realmente nunca ha tenido los reflectores de Ricardo Anaya, de Margarita Zavala, incluso del propio Rafael Moreno Valle, pero Juan Carlos Romero Hicks es apoyado por una parte del panismo que no se siente cómoda con Ricardo Anaya, que tampoco estaba con Margarita Zavala, y platicamos con él de su proyecto, qué haría en los distintos casos, qué haría para combatir la corrupción, cuál es su idea de seguridad, apoyo o no al mando único, qué ha pasado con la corrupción dentro de su partido político, por qué aspira a ser un candidato a la presidencia de la República. Juan Carlos Romero Hicks es un hombre que puede tener filias y fobias, a quien le caiga bien, a quien le caiga mal, quien esté con sus postulados o no, pero casi nadie niega que Juan Carlos Romero Hicks es un hombre honesto y un hombre que propone cosas que tienen de alguna forma sentido. Así platicamos con él y les mostramos Hugo Luna y Juan Carlos Romero Hicks. Por supuesto que estamos preocupados de que aseguremos el agua para Guadalajara, para Jalisco, para su desarrollo, para la vida diaria de sus habitantes, para sus industrias. Pero la realidad es que hoy es Zapotillo y nos podemos ver aquí en 5 o 10 años y va a seguir otra presa y vamos a inundar otra parte y tal. Si no cambiamos de forma radical el acercamiento que le estamos dando al tema. Cuando hablan de inyectar más agua a Guadalajara, bueno, pues el nivel de fugas que existe en todo el sistema de abastecimiento de la ciudad, ustedes piensen como cualquier manguera, le metes más presión, pues se fuga más agua, ¿no? Entonces, no existe al día de hoy un solo programa de manera integral en el área metropolitana de Guadalajara donde esté atacando todo el tema de las fugas de agua en toda la red de abastecimiento. Segundo, tampoco hay ninguna iniciativa del CIAPA, que es el órgano a la que todos los municipios le tenemos entregada la responsabilidad,
para hacer un programa integral de modificación de los sistemas de agua en los hogares y que empecemos a reducir el volumen de consumo que tenemos per cápita en Guadalajara. No, ¿más cobro? Me refiero particularmente en el sistema que tienes en la regadera, en el baño. Para cambiar etcétera, etcétera. Claro, o sea, que empieces a entender que estás en una dinámica de escasez y que tú no puedes tener la llave abierta de manera desproporcionada. No existen sistemas ahorradores en los hogares y tampoco existe una iniciativa de gobierno desde el CIAPA, que es el responsable de todo este ejercicio, para hacer una transformación, cultural para racionalizar el agua. Tampoco existe un ejercicio en materia ambiental de que todas las urbanizaciones y edificaciones tengan métodos o sistemas que permitan la captación de agua de lluvia. Entonces, creo que este es un parteaguas, no solo es el debate de Zapotillo, sino todos los jaliscienses y todos los tapatíos tenemos que decir, hasta aquí llegamos y es el momento de darle la vuelta a la tortilla y empezar a buscar cómo hacemos un consumo mucho más racional del agua. Si viviéramos en ciudades como las que hay en el norte del país, que tienen problemas realmente de abasto de agua, entenderíamos esa dinámica. Es muy parecido a la basura, ¿no? Tú sacas la basura a la puerta de tu casa y como por arte de magia desaparece y entonces tú crees que no hay problema con la basura. A la hora que nosotros problematicemos el abasto de agua a la ciudad, es entonces que podremos asumir una postura mucho más responsable hacia el futuro. Y tú has vivido en alguno de ellos, Hugo, en países que tienen mucha agua, como los europeos, pero que aún así la cuidan y el precio es altísimo. Claro. Es decir, si me desperdicias el agua, yo recuerdo que ahí a los 3 minutos de bañado, ¡pum!, se te corta el agua, se acabó de andar bañándote más de 3 minutos. Es decir, creo que también se tiene que ir con el precio, con las sanciones, nada de andar tirando el agua y barriendo con agua en las banquetas. Es decir, creo que es un problema cultural muy de fondo. Pero para acabar con el tema del Zapotillo, Hugo, la propuesta que ustedes hacen es 100% de agua para Jalisco y 0 para Guanajuato. Así es, porque todo el sistema está construido en Jalisco y toda la afectación está en Jalisco. Porque además Guanajuato, el día de hoy, el sistema de León tiene asegurado el abastecimiento de agua en un horizonte de tiempo mucho más largo que el que tenemos en Jalisco. Pero no ha habido, digamos, la firmeza política para decir... O sea, el 76-24 el gobernador, 76 Jalisco, 24 Guanajuato, ¿no te parece un acuerdo razonable? Seguir dándole vuelta al tema y apostándole a unos volúmenes de agua que no van a ser consistentes año con año. Lo más dramático que pudiéramos tener es una presa a 105 metros que no se llenara, porque hubiera una temporada importante del año donde no hubiera flujo de agua suficiente para Entonces ya desalojaste a poblaciones, ya hiciste todo lo que tiene que ver con el despojo. Exacto. Y no tienes el agua suficiente. La propia UNOPS, en una parte específica de su estudio, dice, es muy delicado lo que estamos planteando porque no hay certeza de que los volúmenes de agua puedan sostener el nivel que necesita la presa a 105 metros. Insisto, nomás que creyeron que nadie iba a leer los 4,000 cuartillas. Como somos medio nerds, pues nos pusimos a darle y encontramos las soluciones en el propio estudio de la UNOPS. Ahora, ¿no te parece, perdón, yo ahorita te paso, Belén, que en una federación tiene que haber solidaridad entre los estados? Y sobre todo pensando en cuencas sin aguas nacionales. nacionales. Pues es que son cuencas sin las que no respetan los límites de los estados por su naturaleza, ¿no? Lo explico al auditorio. Eso no significa que Guanajuato no esté haciendo uso de sus derechos de agua, aguas arriba. En el paso. En el propio proceso. O sea, nadie está quitándole nada a Guanajuato. Senador, buenas noches, gracias por acompañarnos. Enrique, muchas gracias por recibirnos. Saludos a toda la audiencia. Senador, ¿quieres ser candidato a la presidencia de la República? Es uno de tus objetivos, platícanos. El 8 de mayo de este año, después de una reflexión muy larga, de prepararnos toda la vida, anunciamos de manera pública que cuando el partido haga sus convocatorias en el otoño, nos apuntamos para la presidencia de la República. Es decir, te vas a registrar como candidato. ¿No puede haber acuerdos antes para que apoyes o a Margarita Zavala o a Ricardo Anaya? La tradición noble del PAN es que primero el PAN no tiene dueño, es un patrimonio colectivo. Segundo, la línea es que no da línea. Y el tercero es que hay competencias fraternas. Y nosotros hemos competido en el PAN, seguiremos en el PAN y tenemos muchas ventajas competitivas. Estamos preparados. Pero es decir, senador, está claro que va a ser o Margarita Zavala o Ricardo Anaya. ¿Qué posibilidades reales tienes de ser el candidato? Falso argumento e inexistente porque se está adelantando, la competencia no ha empezado. ¿Cuándo empieza la competencia? Cuando el INE el viernes 8 de septiembre
anuncie que declara el inicio precisamente de la formal apertura a la renovación de Congreso y de Presidente de la República, que es el 1 de julio del año próximo, por un dispositivo de un transitorio por única vez en julio, no en junio. A fines de septiembre los partidos van a determinar sus métodos de decisión. A fines de octubre van a convocar a las internas y es cuando nos estamos ya poniendo en lista para poder participar. Las internas son de mediados de noviembre a mediados de enero. Esos son los tiempos, ¿no? Pero tus apoyos, en este momento, dentro del PAN, personajes de peso, ¿quién te apoya? Todos los personajes de peso nos van a escuchar y seguramente van a tomar esto en consideración. Es que ahorita no tienes entonces. No, ya lo dijimos, la línea es no dar línea. El PAN tenía un padrón de 483,000 personas hace 9 meses. Se está depurando. Por ejemplo, en Jalisco había 37,000 personas y va a quedar aproximadamente en 20,000. Generalmente hay personajes más visibles, pero eso no les da más importancia. En el PAN, el peso y el valor de cada persona, o el respeto que merece, es el mismo. Y vamos a buscar todas las voluntades. Y la idea, no sé cuál vaya a ser el método o si ya está aprobado, es decir, todos los militantes del PAN, los adherentes, todos podrán participar, es decir, se va a abrir a una interna, una primaria en el Partido de Acción Nacional. Para la Presidencia de la República, con base en estatutos y normas internas, hay 2 métodos. Método 1, elección interna por militantes. Y serán los militantes que estén acreditados en el padrón al momento de la competencia. O segundo método, un colegiado en decisiones entre una comisión permanente y el Consejo Nacional. Nosotros estamos preparados para los 2 métodos. Cualquiera de los 2 métodos. Ahora, senador, está el debate a nivel nacional y también aquí en Jalisco sobre el famoso Frente Amplio Democrático, Frente Democrático, Frente, es decir, tiene muchísimos nombres el Frente, pero que es una alianza PRD-PAN. En el caso de Jalisco también le damos importancia a un tercer partido porque gobierna buena parte de esta entidad, que es Movimiento Ciudadano. ¿Tú estás de acuerdo en este tipo de coaliciones? Es decir, en caso de que tú fueras el candidato a la presidencia del Partido de Acción Nacional, ¿te gustaría ir acompañado del PRD y de Movimiento Ciudadano? En democracia hay que construir. Y la primera alianza es con la sociedad. Esa es la más importante. La fuerza política del PAN no somos los panistas, son los ciudadanos. Es el actor estelar de la democracia, es el que paga y es el que manda. Ahora, hablando de elecciones, en todos los regímenes parlamentarios hay coaliciones y en México desde hace varias décadas hay alianzas y coaliciones. Curiosamente, el mayor beneficiario es el PRI. No son ni el PAN ni los demás partidos políticos. Hoy hay 8 partidos políticos nacionales. En todas las elecciones de 2003 al día de hoy, el mayor beneficiario ha sido el PRI. Sí, por el Verde, el PANAL y cuando satélites. Comparamos elecciones directas, por ejemplo, Colima, San Luis, incluso Coahuila. Jalisco ganó por el Verde. Si no hubiera perdido la gobernatura Aristóteles en 2012. Primer acuerdo, estamos en coincidencia. Sí, pero te pregunto por el PRD y por los otros partidos. ¿Te parece que el PAN debería ser miremos más allá del PRI, que está muerto, y miremos con la propia sociedad? El PAN con los demás partidos políticos apenas inicia la reflexión y esta necesita 2 condiciones: una buena plataforma y buenos candidatos, porque puede ser una alianza total o puede ser una alianza parcial. Hay muchos Méxicos, hay lugares donde la alianza podría tener sentido y otros lugares donde no tendría ese mismo efecto. No prejuzguemos ni a favor ni en contra, pero sí pongamos requisitos: plataforma y buenos candidatos. ¿Y qué busca la ciudad en un buen candidato? Que pase la prueba de la integridad y de la honestidad. Y ahí nos vamos quedando con menos personas. Que sean personas que en su vida hayan acreditado una trayectoria en el servicio público, en el servicio en la propia sociedad, en la vida económica, que tengan una solidez, primero como ciudadanos.